Buen día, soy el profesor Edinson Dugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. La transformada de Fourier es una operación matemática que me permite cambiar desde un dominio T hacia un dominio F y me permite visualizar la misma señal X desde dos puntos de vista diferentes. Analizando un poco esto, nos daremos cuenta de que una señal X de T que se transforma hacia una señal X de F, se obtiene esa señal X de F como una expresión de tipo compleja. Si estamos hablando de una expresión de tipo compleja, quiere decir que se puede reescribir de dos maneras. Una es en su módulo y la otra es en su fase. Es decir, esta señal que tenemos acá es una expresión compleja y podemos escribir aparte su módulo y aparte su fase. La fase de esta señal puede ser escrita como beta de F, o también otros autores lo escriben como el ángulo de esa señal X de F. El módulo, por su parte, normalmente se suele escribir como la señal X de F dentro de sus barras valor absoluto o módulo. Bien, diremos entonces que la señal X de F puede ser expresada como el módulo de X de F multiplicado por su fase. La fase se escribe como la exponencial de J veces esa beta de F. Cuando nosotros querramos graficar la señal X de F, nos situaremos sobre un eje que va a estar dado en el dominio de las frecuencias, es decir, el eje horizontal va a estar dado con el F y la forma de graficarla es el eje central sin flecha. Recomiendo que no esté la flecha, puesto que la flecha se puede confundir con un delta de Dirac, función muy comúnmente usada en las transformadas y también en el dominio del tiempo cuando hagamos muestreo. Y en la parte superior escribiremos la X de F. La expresión que resulta de todo esto nos permite escribir la señal X de F tanto para frecuencias positivas como para frecuencias negativas. Y cuando escribamos ambos lados es cuando vamos a utilizar lo que llamaremos espectro bilateral. Espectro, la palabra espectro no nos estamos refiriendo a un fantasma ni estamos refiriéndonos a una cosa muy fea. Espectro nos estamos refiriendo a la representación de mi señal en el dominio de la frecuencia. A eso nos referimos cuando hablamos de espectro. Y la señal X de F se puede graficar bien sea mediante una expresión que me envuelva todo o mediante dos expresiones o dos gráficos separados, donde en uno de esos gráficos se va a expresar mi señal módulo de X de F y en otro gráfico se va a expresar la fase, pudiésemos escribirla como módulo como fase de X de F o como beta de F, también como algunos por allí lo escriben, pero ambos gráficos están representados en el dominio de la frecuencia. Entonces, repasando, la señal X de F es una señal de tipo compleja. Puede estar ella toda contenida dentro de un gráfico, donde todo lo que se escriba acá es una función del tipo compleja. Todo esto viene a ser de tipo compleja. Mientras que lo que se grafique, o si separamos esto en sus dos partes, tendremos un gráfico módulo que va a ser un gráfico real, solamente números reales y además positivos, y otro gráfico que va a ser un gráfico de fase.
Esto es el gráfico de módulo, esto es el gráfico de fase que se está dando allí. Dos gráficos o se pueden escribir como un solo gráfico acá. Bien, el espectro bilateral no es el único que existe. También existe el espectro unilateral. El espectro unilateral solamente grafica desde el punto 0 en adelante, pero grafica con el doble de la amplitud que está dado aquí. Eso es bilateral, eso es unilateral, cuando es de aquí en adelante con el doble de amplitud, unilateral. Bilateral es cuando se grafica a ambos lados de la frecuencia, pero con la amplitud dada que nos da las ecuaciones que vimos anteriormente. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a representar o cuando vayamos a ver alguna representación en algún libro. Dependiendo de los autores, algunos escriben unilateral, otros escriben bilateral. Nosotros principalmente nos inclinaremos hacia el espectro bilateral, puesto que puede ser un poco más entendible por ser más sencillo de visualizar. Diremos, ¿por qué algunos escriben unilateral? Bueno, cuando nosotros trabajamos con señales reales, una señal real en el dominio del tiempo. Recordemos que aquí las señales son todas señales imaginarias. Cuando nosotros trabajamos con una señal real, a juro, estamos trabajando con una señal que tiene simetría hermítica. ¿Qué significa la simetría hermítica? Bueno, básicamente esto lo que hace es que me da un módulo o un gráfico de módulo que es una señal par y me da un gráfico de fase que es una señal impar. Este gráfico, si hay simetría hermítica, va a ser un gráfico impar. Tiene un reflejo con respecto al origen. Y el módulo, si es par, está reflejado con respecto al eje vertical de esa señal. Bien, además de eso, también algunas señales, cuando no están en presencias de memoria, si no hay elementos de memoria, estamos hablando que la señal cumple con lo que es la causalidad. La causalidad es lo que nos dice que una señal sigue su sentido en el tiempo, es decir, no hay señales del futuro que se presenten antes allí, sino que todo lo vamos analizando según vaya ocurriendo. Sin memoria se dice que esto ocurre en señales reales sin memoria, porque cuando existen elementos de memoria, digamos que una canción que está grabada, tenemos 5 minutos de esa canción ya grabada dentro de una memoria, podremos saber en cosas a futuro, podremos manipular un poco el tiempo dado de otra manera. Nosotros en nuestra asignatura vamos a trabajar principalmente con elementos sin memoria y por lo tanto si trabajamos con señales reales se cumplirá la simetría hermítica, perdón, aquí me faltó escribirlo bien, hermítica, y también se va a cumplir la causalidad. La causalidad, visto matemáticamente, se traduce como una fase que va a tener una pendiente negativa. Eso simplemente es lo que es o lo que vamos a visualizar. Nosotros vamos a buscar cuando tengamos causalidad. Es decir, el gráfico de fase va a tener una pendiente que está dada hacia abajo. Si encontramos eso, diremos hay causalidad. Y la simetría hermítica se encontrará con un módulo par y con una fase impar. Bien, un concepto más que debemos nosotros manejar cuando estamos trabajando con transformadas de Fourier en este cambio de dominio es que nosotros no solamente tendremos la transformada de Fourier directa, sino que también podremos trabajar con lo que es la densidad espectral. ¿Qué quiero decir? Una señal una señal x de t que luego se transforma en una señal x de f, ¿verdad? Donde esta es una señal en el tiempo y pasa a transformarse en una señal en la frecuencia, donde esta tiene un gráfico normal y esta
tiene un espectro, puede a su vez pasar o puede trabajarse y yendo o alcanzando lo que es una densidad espectral de energía o una densidad espectral de frecuencia. Perdón, una densidad espectral de potencia. Esto es si la señal X es de energía. Y esto se da o se alcanza si la señal X es una señal de potencia. Ahora, si en el dominio del tiempo tendremos un gráfico en el tiempo y en el dominio de la frecuencia tendremos un espectro, cuando hallemos nuestra densidad espectral, bien sea de energía o de potencia, pues tendremos nuestro gráfico de densidad espectral. Este gráfico de densidad espectral es lo que se nos muestra cuando estamos trabajando con estos famosos equipos, el analizador de espectro. Un analizador de espectro nos muestra el gráfico de una densidad espectral cuando se le aplica una señal en su entrada. Y esto es un gráfico real, un gráfico que podemos visualizar nosotros en un equipo de estos que a veces puede resultar costoso dependiendo de sus características. Pero vendrá la pregunta del millón: ¿cómo obtenemos esa densidad espectral? Bueno, si tendremos la densidad espectral de energía, básicamente todo se resume a aplicar una ecuación. Una vez que nosotros tengamos nuestra señal X de F para obtener la señal G de X, densidad espectral de energía, simplemente tomamos el módulo de nuestra señal X de F, es decir, de nuestro espectro de frecuencias de la señal X, y lo elevamos al cuadrado. Si queremos, por otro lado, hallar la densidad espectral de potencia, tomaremos nuestra señal X de F o nuestro espectro de frecuencia X de F elevado al cuadrado, y tendremos que tener el límite de cuando t tiende a infinito de 1 sobre t. Esto es mi señal Sx de F, o esto es nuestra densidad espectral de potencia. Esta expresión o esta parte de la expresión que tenemos acá, básicamente lo que significa es que estamos tomando todo el eje temporal para una señal de potencia. Sin embargo, cuando estamos realizando cálculos, esta parte tiende a ser como ignorada, hallando o calculando una densidad espectral de potencia. Recordemos que en el mundo físico, hablando estrictamente en términos matemáticos, las señales de potencia no existen en sí. Toda señal está acotada en el tiempo, toda señal empieza a trabajar desde un periodo t y dura hasta una hora, 2 horas, un día, un mes, un año, y durante ese tiempo pues tenemos una señal que está acotada. Si estamos hablando de una señal acotada, eso será una señal de energía, y hablando en términos estrictos estamos hablando de que todas las señales son de energía. Sin embargo, hacemos aproximaciones y es raro que nosotros consigamos una señal que nos diga vale 5 joules, vale 3 joules. Normalmente siempre hablamos de una señal y nos referimos a términos de potencia promedio. Decimos esa potencia promedio de esa señal tiene 2 vatios.
3 vatios y nos referimos a ella como señales de potencia. Son aproximaciones que se hacen y de la misma manera aquí este término tiende a ser obviado a la hora de calcular una señal. Sin embargo, debe estar presente a la hora de escribir términos en forma matemática estricta. Bien, notemos algo. Cuando yo escribí pasar del espectro de frecuencias a la densidad espectral, me referí a esto en un solo sentido. Fijémonos en algo. Cuando calculamos una densidad espectral, estamos tomando solamente el módulo. La fase no está siendo tomada en cuenta en ninguno de los dos cálculos de densidad espectral. Por eso, una vez que nosotros hallemos la densidad espectral, bien sea de energía o de potencia, no podremos regresarnos a el espectro de frecuencias. Habremos perdido la información de fase. Dirán ustedes, sí, pero yo este cuadrado lo puedo eliminar mediante un cálculo de raíz cuadrada. Pero la fase, ¿de dónde la podría sacar yo? Pudiésemos obtener un espectro de frecuencias acá aproximando una fase igual a 0 o asumiendo alguna fase que nosotros querramos, pero nunca se podrá recuperar la información de forma exacta. Entonces hay que tener cuidado en esos cálculos de allí. Ahora bien, cuando nosotros querramos hallar una energía promedio de una señal, también lo podemos hacer. Recordamos que la energía promedio se calculaba mediante una integral por allá en el dominio del tiempo, pero en este caso la energía promedio, que la escribíamos como una E de X, puede ser también calculada como la integral desde menos infinito a infinito de mi densidad espectral de potencia G de X de F diferencial de F, y la potencia promedio de una señal la podíamos calcular mediante, recordemos que potencia promedio la escribimos con la expresión valor promedio tiempo de la integral desde menos infinito a infinito de la densidad espectral de potencia diferencial de F. ¿Qué quiero decir? Las densidades espectrales de potencia y de energía son funciones que están dependiendo de la variable F, son funciones en el dominio de la frecuencia. Si nosotros hallamos el área bajo la curva de cada una de ellas, podremos obtener los valores promedio. Valor promedio de energía con la densidad espectral de energía y valor de potencia promedio con la densidad espectral de potencia. De esa forma es bastante sencillo de hallar este cálculo y no tendremos que recurrir a aquellas expresiones en el dominio del tiempo que a veces tienden a ponerse un poco complicadas. La relación que se logra entre la densidad espectral de energía y la energía promedio, este cálculo se logra a través del famoso teorema de Rayleigh, que ya lo habíamos mencionado en alguna clase anterior. Este teorema de Rayleigh me dice que una energía promedio de una señal puede ser escrita como la integral entre menos infinito a infinito del módulo de x de t elevado al cuadrado diferencial de t, y que también podría ser calculado mediante la integral entre menos infinito e infinito del módulo de la señal x de f elevado al cuadrado diferencial de f, y que a su vez también podría ser escrito como la integral entre menos infinito e infinito de la densidad espectral
espectral de potencia la densidad espectral de energía integrándolo en el dominio F. Noten que esto que está acá es exactamente el cálculo de densidad espectral de energía. Por otro lado, también tenemos el teorema de Parseval, que me dice que cuando tenemos una señal periódica, podremos calcular su potencia promedio a través de la sumatoria de todos los términos que existen o de todos sus coeficientes de Fourier elevados al cuadrado. El módulo de estos coeficientes de Fourier elevados al cuadrado. Si lo sumamos, todos esos módulos, tendremos nuestra potencia promedio en el teorema de Parseval. Ojo que este teorema de Parseval se aplica solamente para señales periódicas. Muchas gracias.